Bueno, esta es mi reflexión de resultados y pues voy a plasmar el avance que tuve con mis compañeros desde principio a fin. Y para empezar, pues yo estaba convencido que los tractos afectados eran el tracto córtico espinal y el tracto trigeminal, y pues esto se debía a una embolia que sufrió el paciente. Esto pues lo relacioné con los síntomas que presentaba y los síntomas que pude lograr ver en mi investigación, y al mismo tiempo que mis compañeros pues ya llevaban presentando ideas similares, así que pues decidí plasmarlo. Em, bueno, al final a lo largo de nuestra investigación pudimos pudimos descartar la idea de la embolia cerebral, al igual que lo del tracto trigeminal, pues los resultados que encontramos no nos convencieron del todo. Al igual que logramos encontrar diferentes tractos que, bueno, según nosotros se veían afectados, y bueno, llegamos a la conclusión de que el tracto espinotalámico lateral era el que se veía implicado en este caso. Y según nosotros fue porque eh, el daño fue a nivel intramedular y posiblemente hemimedular, eh, porque los daños, o mejor dicho, los síntomas que se presentan en el daño de intermedular están relacionados con el tracto espinotalámico lateral en cuanto a la sensibilidad térmica. Eh, Al mismo tiempo logramos encontrar que diferentes receptores también se veían comprometidos, como lo son los de termorrecepción, am, bueno, entre otros. Por eso es que llegamos a la conclusión de que el daño era pues en este tracto. Y pues bueno, por mi parte me gustó mucho esta actividad, am, aunque fue un poco estresante la verdad, ponerme de acuerdo con mis compañeros, pero a final de cuentas creo que hicimos un buen trabajo y sí, me pareció entretenida la actividad. Bueno, pues para finalizar, eh, mi, mi observación sobre cómo resolvimos el caso, pues en un principio yo propuse que, bueno, basado en los síntomas presentados, yo en un principio creí que se trataban de un daño en los tractos espinotalámico y el trigémino, fue mi idea principal, además de que yo propuse que el daño iba a estar a nivel de bulbo raquídeo. Una vez he propuesto esto, pues mis compañeros también creyeron que el bulbo espinotalámico estaba involucrado, pero me rechazaron la idea del tracto trigémino. Y más adelante yo también comencé a dudar sobre su daño en este tracto. Sobre el bulbo raquídeo, la idea permaneció casi hasta el final y hasta que encontrar pues información que quitaba la teoría de un daño en el bulbo raquídeo y proponía el daño en la médula espinal. Más adelante, ya para finalizar en nuestras investigaciones, yo encontré un artículo sobre daños de la médula espinal y algunos de estos daños coincidían perfectamente con la sintomatología de la paciente, lo cual me hizo cambiar mi hipótesis de bulbo raquídeo a médula espinal y quedarme con el tracto espinotalámico. Y como conclusión, pues al final nos dimos cuenta de que el daño era intramedular y hemimedular,
por lo que mi hipótesis de bulbo raquídeo quedó descartada, además de que en la conclusión nos dimos cuenta de que las lesiones intramedulares tenían, además de alteraciones de la sensibilidad asociadas a esta pérdida de la temperatura y el dolor, si la lesión progresa puede comprometer los cordones posteriores de los fascículos espinotalámicos. Fue cuando di por perdida el daño al tracto trigémino y me quedé únicamente con el espinotalámico. Pues no se me dificultó mucho el haber trabajado con mis compañeros. Yo creo que hicimos una buena investigación y que todos tuvimos aportaciones buenas. Además de que en cierto momento pues habían discusiones que todos estábamos de acuerdo en varios puntos y otras que discerníamos en diferentes puntos y tratábamos de justificar los puntos a favor de cada uno de nosotros. Y este trabajo pues me gustó mucho y yo creo que lo hicimos bien. Buenas noches, doctora. Este es mi razonamiento sobre el caso clínico que se realizó el día de hoy. Y bueno, para que nosotros eh, hubiéramos llegado a un diagnóstico de nuestro paciente, tuvimos que considerar diversos puntos, como lo fue la tendencia a nuestro paciente de tener un evento vascular cerebral. Sí, un evento vascular cerebral ocasionado por su consumo de tabaco, por las condiciones cardíacas que tenía el paciente eh, bueno, establecidas y que y su tendencia genética a tener un daño vascular. Y bueno, nosotros tuvimos que comenzar evaluando los receptores de nuestro paciente, los cuales eran los termorreceptores, los nociceptores y parte de los mecanorreceptores, y por lo tanto evaluamos los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Krauss, que son los que nos van a dar la sensación, bueno, la percepción del dolor, y también evaluamos los corpúsculos las terminales nerviosas libres, que estas son las que nos van a llevar los impulsos de dolor, y los, los corpúsculos de Pacini. Bueno, posteriormente va a viajar nuestro estímulo por medio del tracto espinotalámico. ¿Por qué? Porque si todos los elementos que se nos están proporcionando, bueno, todas las alteraciones que se nos están proporcionando van a ser sensitivos, por lo tanto se va a necesitar una vía ascendente, y la vía ascendente que se relaciona con, con las partes alteradas es el tracto espinotalámico. Bien, el tracto espinotalámico va a entrar a la médula espinal, y bueno, nosotros encontramos que el daño se va a encontrar a nivel hemimedular. ¿Por qué? Porque cuando hay un daño a nivel hemimedular, se va a producir una alteración de la percepción de la temperatura, pero sin tomar pero no se va a percibir una alteración de la propiocepción o bien una parálisis como tal. Simplemente se van a perder la sensación de la percepción de la temperatura como la del dolor. Asimismo, encontramos relación con un daño eh, intermedular, que de la misma forma nos va a ocasionar una pérdida bueno, una distorsión de la sensación, de la percepción de la temperatura y del dolor, y que son las alteraciones más evidentes que tiene nuestro paciente, ¿sí? Y también que, bueno, estábamos considerando la edad del paciente, que pues es una edad eh, pues un poco avanzada, que también expone a nuestro paciente a tener un daño a nivel medular a causa de su edad, ¿sí? Pues bueno, en las bibliografías que nosotros consultamos nos arrojaban eh, bueno, evaluaciones de que las personas de mayores a 60 años que estaban más expuestas a un daño a nivel medular. Y bueno, también encontramos en esas mismas fuentes bueno, pues están incluidas en nuestro documento, que el lugar donde más se encuentran
las lesiones de este tipo, bueno, la pérdida de, cuando existe una pérdida de la percepción de la temperatura y una pérdida de la percepción del dolor, se van a encontrar a nivel bimedular o intermedular. Bien, muchas gracias. Bueno, esta fue a la conclusión que nosotros llegamos y bueno, también consideramos antes de esto otros puntos como incluso llegamos a considerar a la protuberancia como eh, un posible, bueno, que el evento vascular, bueno, nosotros pensábamos al principio que era un evento vascular el que estaba provocando la distorsión de la percepción de la temperatura y del dolor. Y bueno, como en la protuberancia se regulaba la temperatura y como solamente se percibía una, una mitad del cuerpo, no existía, no era contralateral, era ipsilateral, entonces llegamos a considerar partes del encéfalo, pero bueno, ya ampliando nuestra información, llegamos a la conclusión de que la porción intermedular y hemimedular eran las que nos arrojaban resultados más relacionados con la evaluación de nuestro paciente. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Bueno, al inicio de este trabajo que habían dicho de la paciente que la mitad de su cuerpo se paralizaba y todo, yo había propuesto que, bueno, yo puse como en el primer recuadro que yo consideraba que los tractos que habían sido afectados por esto que tuvo la paciente son las columnas blancos superiores, que es el tracto ascendente, y también sería el corticoespinal, que es tracto descendente, puesto que el paciente pierde la movilidad del lado derecho de su cuerpo y también de la cara. Y también consideraba que que algo posible que le pudo haber ocurrido al paciente fue una embolia cerebral, ¿no? Y ya conforme fue avanzando esta redacción con mis compañeros de trabajo en equipo, hemos llegado a la conclusión y después de ver varias investigaciones, llegamos a la conclusión que es una lesión hemimedular y una lesión intramedular, que las dos están asociadas a a la sensibilidad y al dolor que puede tener que puede llegar a tener una parte de nuestro cuerpo y también y que puede y que puede dejar de tener algún movimiento. Ah, y ya nosotros llegamos a esa conclusión que son esas dos posibles lesiones, base en lo que colocamos en nuestro drive, y ahí pusimos los puntos más importantes, el por qué consideramos esto, ¿no? Y cómo nos sentimos. Yo siento que, bueno, yo en lo personal me sentí un poco estresado porque esta semana y la anterior semana han sido una semana pesada en términos de estudio y todo eso, y también en términos del caso, ¿no? Porque hay veces en el que te surgen demasiadas ideas y estás con tus compañeros y no sabes qué idea poner o qué idea sería la correcta para ellos, y también la idea que te den ellos, cómo complementarla con otro. Y yo siento que fue un caso verdaderamente no muy pesado, pero sí nos confundió demasiado a todo mi equipo y a mí. Y esa sería la opción, que sería lesión y hemimedular y lesión intramedular.